Muy buenas peñitas de YouTube, ¿qué tal estáis? Soy Cisco y hoy vengo aquí a hacer una pequeña entrevista con nuestro compañero Proyecto Cabra. Nos va a contar un poquito sobre él, sobre su canal y sobre sus historias de terror. Así que nos vamos a encontrar dentro de poquito con él para empezar con la entrevista. Proyecto Cabra es un joven youtuber que cuenta historias de terror, mitos, leyendas, un creepypastero. Y hoy nos vamos a encontrar con él para que nos cuente más cosillas sobre él y sobre su canal. Proyecto Cabra, ¿qué tal? Pues bueno, Proyecto Cabra, queremos saber un poco sobre ti, ¿vale? Primero de todo, sabemos que eres youtuber, incluso escritor de historias de terror, te gusta contar historias de terror e incluso hacer creepypastas. Queremos saber un poco el porqué. Primero queremos saber el porqué del nombre. ¿Por qué Proyecto Cabra? Esa es una pregunta, es curioso, pero a todos nos arrastra, siempre nos sigue una pregunta y esa es para mí la que siempre ha estado siguiéndome, ¿no? Y he tenido que contestar miles de veces, pero bueno, te la contesto una vez más. Lo de Proyecto Cabra era un nombre estándar, porque yo me puse el seudónimo de Cabrero y bueno, Cabrero ya estaba cogido para ponérmelo en el canal y pensé, pues vamos a poner un nombre como proyecto, ¿no? Así profesional, y puse Proyecto Cabra. Al principio iba a hacer vídeos de humor, pero si lo hubiera sabido, pues si hubiera sabido que iba a hacer historias de terror y me iba a centrar en el terror y esto, a lo mejor hubiera puesto otro nombre, hubiera puesto, yo qué sé, Cabra Satánica, 1, 2, 3 o 666. Yo siempre pienso que lo de Proyecto Cabra es como el proyecto de mi vida, es el nombre del proyecto de mi vida en el mundo del terror. Y esa es la respuesta que te puedo dar, no hay más. No, además un nombre bastante curioso, porque Proyecto Cabra, o sea, yo no sabía el porqué del proyecto, o sea, y lo de Cabra sabía más o menos dónde iba dirigido esa segunda palabra compuesta. Pero bien, tenemos la respuesta de esa pregunta. No te preocupes, que me lo van Te la han a hecho ya muchas preguntar, veces, ¿no? van a seguir preguntándomelo, pero es lo que hay. Una de las preguntas que sí te quería yo hacer es ¿cómo comenzó el canal para ser un canal de terror? Es decir, sé que, me imagino que para empezar lo que es tu mundo de YouTube, has tenido que comenzar dándote unas cuantas ideas, un brainstorming, ¿no? Como se dice por ahí, para saber qué tipo de vídeo vas a empezar a colgar. ¿Por qué empezaste colgando vídeos de terror? Es decir, contando historias de terror. Siempre en la vida de cada persona siempre hay una influencia, ¿no? Siempre surge eso que ves y dices, me gusta mucho, voy a probar, ¿no? Pues yo conocí un canal de YouTube que el usuario se llamaba Vampiro Fumador y él pues me introdujo, no por iniciativa suya, sino porque por casualidad de la vida, pues yo vi su canal y empecé a meterme, inundarme en lo que es este mundo de las creepypastas y empecé a ver ese círculo del terror en internet, ¿no? Y entonces eso ya para mí fue cautivador y empecé yo a hacer lo mismo, a escribir en principio historias inventadas. Es decir, mucha gente lo que hace es que coge en foros de internet, que así es como nace el nombre de creepypasta. Creepypasta viene del paste de copypaste, de ir al foro y pegarlo, ¿no? Las historias de terror. Pero yo me gustaba la idea de escribir mis propias historias y entonces
por eso empecé a subir historias. Y surgió un concurso de historias de terror de creepypastas en el canal de un usuario que ya no está activo, pero se llama Steam Chamaleón. Y entonces me presenté al concurso y lo gané. Y ahí la gente es cuando empezó a ver lo que yo hacía y empecé a tener seguidores. Claro, empecé a hacer más historias, Sí. y más historias hasta ahora. Y para mí es una vía de escape, ¿no? Que saca todo mi gusto creativo y mis ganas de escribir historias de terror que, con perdón, pues le quita el sueño a la gente. Bueno, eso muchas veces viene muy bien. Hay gente que le encanta el mundo del terror, el mundo del miedo, y creo que hay gente que se engancha mucho a este tipo de historias. Al estilo que hay gente que le gusta, pues, por ejemplo, que te digo yo, películas de aventura, películas de gore, todas esas cosas. ¿Por qué no? Un mundo de terror, ¿no? Un segundillo, aquí ya sí que voy a tener que cortar lo que tengo que recordar, porque ya me ha respondido otra pregunta. Sí, El sí. tema de la creepypasta, que Sí, ya sí. sabes más o menos. No corte, sí, esto ya es edición. Sí. Sí, porque ha respondido a otra pregunta. Claro, que va unido, ¿sabes? Va unido, ¿no? Vale. Espérate. Ah, sí. Eso es lo que te voy a preguntar. Sabemos que, bueno, como tú bien has dicho, cuentas las historias. Me imagino que previo a contar la historia lo escribes para ver cómo quedaría lo que la historia, ¿no? ¿Cómo es eso de escribir la historia? ¿Cómo te inspiras para sacar una historia que asuste al lector o al oyente en este caso? Bueno, yo principalmente lo que suelo representar en mis historias son mis miedos. Es decir, yo siempre he sido una persona muy tímida y asustadiza, y entonces empecé a decir, yo estoy seguro de que hay gente que también le da miedo esto, ¿no? Y a partir de ahí pues empecé a inventarme Sí. una historia sobre esos monstruos, esas criaturas, esos miedos naturales del ser humano a lo que pienso yo que es el mayor miedo, que es representarlo de forma literaria. Y es simplemente eso. Yo cuando describo ese miedo, principalmente son miedos que son míos. Luego es verdad que hay otros tipos de miedos, de fobias, ¿no? Pero yo suelo contar mis miedos. Interesante, eso no lo hace mucho. Yo generalmente cuando hay gente que se inspira para contar algún tipo de historia, bueno, lo típico, ¿no? Se salen, van viendo el mundo, es decir, salen a la calle, se pasean, se inspiran así. En tu caso, te inspira con respecto al tema de los miedos. La verdad que es bastante interesante esa manera de inspirarse. Otra pregunta que sí te quiero hacer es, bueno, yo he visto, que antes de hacer, lógicamente, esta entrevista, he investigado un poquito. Yo he visto que haces también dibujos, es decir, tú a la hora de hacer una historia, metes también parte de dibujos. ¿Tú has estudiado algún tipo de carrera de dibujo? ¿Has hecho algún curso? ¿Has hecho algo orientado al mundo del dibujo? Bueno, soy ilustrador y me encanta estudiar arte, ¿no? Y todavía estoy estudiando arte, y dibujar ha sido mi pasión desde muy, muy joven. Prácticamente con 10 años o menos ya empezaba a dibujar, Sí. sin parar, retratar esa realidad de alguna forma. Y bueno, con el tiempo practicando, pues he ido mejorando, creo que he ido mejorando. Y por qué no, me gusta pues ilustrar mis historias. Es como el que coge un libro y conforme va leyendo ve también esa ilustración en la tapa o en la propia página, y ya no le cuesta imaginar tanto eso que está leyendo o escuchando, en mi caso. Y porque me encanta dibujar, más que nada, y no solo en el tema
de que lo estudio, sino porque es mi pasión también. No solo escribir, sino dibujar también. Eso, la verdad que está, que divertido, ¿no? Compaginar un par de hobbies, ¿no? Y crear, pues, historias con imágenes. He visto unos cuantos dibujos tuyos, la verdad que dibujas bastante bien. Incluso creo que tienes por ahí un proyecto, creo que se llama Dreaming Moon. Queremos saber cómo surgió ese proyecto, el proyecto Dreaming Moon. Dreaming Moon es una de las series más complejas que he escrito en lo que llevo de creepypastero, por así decirlo. Y bueno, está ambientada en el mundo de los sueños, y eso es algo complicado, porque cuando tú piensas en los sueños y en los sueños, wow, eso es algo difícil. Y bueno, mi inspiración para ese mundo onírico siempre ha sido, por ejemplo, Salvador Dalí, el pintor. Sí. Y en el tema literario, pues yo he cogido de todo un poco, ¿no? Me ha inspirado. Yo pienso que he hecho un tributo no solo de la literatura del terror, sino de la literatura fantástica de este mundo. Por ejemplo, La historia interminable, Sí. Es otra historia que es fantástica y aparte es un mundo de ensueño totalmente. Y bueno, Dreaming Moon es el sueño de Luna, una chica, y ahí pues se va encontrando con personajes muy pintorescos y extraños, propios del mundo de los sueños, y ahí pues ella se enfrenta a esa realidad alternativa que es cuando nos vamos a dormir y nos vemos envueltos en ese mundo. De alguna forma he intentado, y estoy intentando, porque esa serie no ha terminado todavía, retratar eso. Está muy bien el proyecto ese, es muy bonito. Una otra pregunta con respecto a Dreaming Moon. ¿Qué personaje es con el que te identificas más? Bueno, yo subí un vídeo llamado Curiosidades de Dreaming Moon. Todos tienen un cachito, ¿no? Todos tienen un trocito de mí que he implantado en esos cuerpecitos de los personajes y representan parte de mí, es la timidez, la empatía, el miedo, la indiferencia, ese sentimiento positivo de seguir adelante y no dejar atrás a un amigo, por ejemplo, también lo he intentado representar, el cariño. Todos los personajes tienen algo de mí y yo creo que eso lo hace cualquier escritor, cualquier dibujante de manga, de anime, de cómic. Cualquier escritor guionista pone un trocito de sus personajes, pienso yo, vaya. Y una última pregunta también de Dreaming Moon. ¿Va a tener algún tipo de fin trágico, normal? ¿Es top secret? En principio es top secret. Lógico. Es un final, tengo pensado un final, pero es que a mí no me gusta, personalmente, a mí no me gusta poner fin a mis historias, porque siempre queda ese continuará Sí. alegórico, que es como que dice, ha terminado, pero no ha terminado. No ha terminado, ¿no? exacto. Y entonces, como que pienso que nunca hay un final definitivo. Sí hice un final definitivo para una serie mucho más anterior, que era Los casos Spencer, que esa sí puse un final bastante tajante, pero tampoco, realmente, porque no tiene por qué ser un final. Pero lo que va a pasar es top secret. Al final va a quedarse ahí hasta que llegue el momento. Claro. No se va a saber si va a ser un final. Que hay gente que va haciendo el plan de hacer spoiler, vamos. Efectivamente, sobre todo eso, que no se puede hacer spoiler.
Pues bueno, Proyecto Cabra, nos vamos a desplazar un poco, ¿vale? Te vamos a seguir haciendo otra serie de preguntas en otro sitio, en otra zona. Muy bien. ¿Te parece bien? Vamos allá. Queremos saber tu opinión sobre cuál es el mayor miedo que tiene el ser humano. Yo pienso que el ser humano lo que más teme en esta vida es la muerte. Pero no la muerte en sí, no solo porque es un acto triste de la vida, que es que tu vida ha terminado. Lo que más tememos de la muerte es lo que hay después. ¿Y qué es lo que hay después? No lo sabemos. Por lo tanto, yo creo y pienso que el mayor miedo de un ser humano es el miedo a lo desconocido, lo que no sabemos, lo que se escucha en esa oscuridad y no sabemos lo que es. Porque hay otra frase que es verdad, que es: no tenemos miedo a la oscuridad en sí, tenemos miedo a lo que hay en ella. Y como no la vemos, pues nos causa esa paranoia, ese terror que nuestra mente crea y nos pone en alerta, nos hace sentir ese miedo a lo desconocido. La verdad que interesante reflexión, porque no es el que una persona tenga miedo a cierta fobia, sino es un miedo muy genérico, porque claro, es como tú dices, estamos hablando de la muerte de una persona. La verdad que da un poquito de miedo pensar en la muerte, lo que hay después de la muerte, ese silencio. Otra pregunta que sí queríamos también que nos respondieras es bueno, sabemos que tienes ahí un personajillo secundario que es muy cósmico, está atrapado en un cuerpo, en un esqueleto en sí, un tal Edgar, exacto, perdona el nombre porque es que me ha sonado un poquito más a Edgar. Cuéntanos un poquito sobre ese personaje. Sabemos que va fuera del mundo terrorífico, es un poquito más cómico por lo que veo, aparte de cósmico, ¿no? Bueno, es difícil convivir con un ser cósmico y además que es muy cascarrabia, desprecia a la raza humana y se siente superior a pesar de que está en el cuerpo de un esqueleto de plástico, pero eso es lo que lo hace mágico y es lo que hace tan representativo. Yo creo que Erga se ha convertido en un icono no solo del mundo de lo que es las historias que yo hago y tal, y de mi canal y tal, sino que es representativo porque mucha gente cada vez que ve un esqueleto dice es Ergat. De hecho, en Facebook muchas veces me etiquetaban en cualquier foto de un esqueleto diciendo el primo de Ergat, o el sobrino, o el abuelo. Y bueno, se ha convertido en una especie de icono representativo de lo que es un ser cósmico y aparte de los esqueletos y tal. Y bueno, ahí está, se ha hecho su mundillo aquí y es lo que tiene esa magia de ese personaje. La verdad que me gustaría algún día conocerlo, al señor Ergat, que según como he visto yo, parece un tío majo en el sentido de... ¿cómo decirlo? Un poquito... Es insoportable. Sí, bueno... Tú no estás todos los días con él. No, la verdad hecho, es que no. Es difícil hablar con él, porque es ese menosprecio a la raza humana que no tiene por qué, o él piensa que no tiene por qué razonar con seres humanos. Él tiene la razón siempre y le da igual lo que diga la gente, por muy científica o inteligente que sea. Veo pero también se equivoca. Un majo mandón, por lo que veo, ¿no?
Pues sí. Sí. Otra cosa que sí queríamos saber, bueno, sabemos que este mes de octubre, es tu mes fuerte de este mundillo, puesto que al final de mes está el Día de los Muertos. ¿Qué opinas tú sobre esta temporada? La temporada de octubre hasta ese Día de los Muertos. ¿Qué ves tú en esa temporada? ¿Cómo lo vives tú, más o menos? Es como cuando algún cantante o algún grupo de música está de gira, ¿no? Sí. Siempre están trabajando ahora en México, ahora en Argentina, ahora en Estados Unidos. Pues es más o menos igual, solo que yo lo hago con vídeos. Entonces es verdad que de alguna forma tengo todo al máximo y todo me sale bastante fluido porque estoy inspirado por esta fecha y tal. Esta fecha, sí. Y aparte que la gente lo disfruta y quiera o no, a mí me gusta ver que la gente disfruta con lo que hago, que siempre lo he hecho porque me gusta, pero me gusta cuando la gente disfruta. Una cosa que sí me ha dado un poco de curiosidad, porque claro, es como te he dicho ya muchas veces, sé que has estado tú contando muchas historias de miedo, de sucesos. ¿Tú has vivido alguna vez alguna experiencia, algún suceso así en plan paranormal? O sea, sé que cuentas las historias porque a ti te vienen tus ideas a través de tus miedos, pero ¿has contado alguna vez alguna historia de algún suceso que te haya ocurrido? No, pero sí, es decir, me pasó algo, pero es algo bastante íntimo. Porque involucra a personas que ya no están en este mundo y formaron parte de mi vida. Y entonces simplemente es por respeto a ellos. Pues... Y por ahora me lo reservo. Vale, si está en pleno derecho no contestar. De todas formas, lo que es el tema paranormal es algo que hay veces que la gente se guarda mucho esas cosas y hay secretos de ese tipo que a veces es mejor no contarlo. Y bueno, yo me lo reservo porque es algo íntimo y muy revelador en mi vida. Y ahí se queda. Me parece una respuesta muy respetable por tu parte. Y sí quería comentarte ya a nivel de suscripciones, es decir, tus suscriptores. ¿Te han contado ellos alguna vez alguna historia para que tú lo cuentes? ¿Qué reacción han tenido tus suscriptores a la hora de escuchar tus historias? ¿Qué sabes de ellos? Sé que son muchos. Es decir, 30.000 suscriptores son bastantes. Es decir, llega un punto en que es imposible tenerlos contentos a todos. Mucha gente me manda historias y sucesos que les han pasado y me los transmiten y me los comparten como si yo fuera alguien muy representativo para ellos, cuando yo solo cuento historias y me gusta y ya está, pero bueno, acuden a mí, seré importante, pienso yo, aunque yo creo que se darán cuenta con el tiempo que yo no puedo estar en todo, son demasiados. Pero hay cosas interesantes, es decir, hay gente que he conocido haciendo esto y que son muy inteligentes, interesantes, bueno, hay de todo, ¿no? Claro. Pero hay gente que cuenta historias muy interesantes y tengo amigos que prácticamente también escriben historias y son muy buenos y muy jóvenes también, ¿eh? Estamos hablando de a lo mejor 15, 16 años y son escritores de terror en potencia. Es decir, que tienen mucho que ofrecer. Sí. Y bueno, es verdad que al principio me era más fácil admirar esas cosas, pero como ahora pongo Facebook y a lo mejor me han mandado 30 mensajes personales con historias que son larguísimas y bueno, yo tengo mi vida. Claro. Y entonces es muy difícil responder a todo. Y es que hay momentos que simplemente no puedo, pero si lo leo
les respondo, les digo sí, me ha gustado y tal. Y poco más. Eso creo que es lo más importante. De todas formas, yo siempre lo que les recomiendo es que hagan como hace mucha gente, ¿no? Escribe la historia y la publica, ya sea en YouTube, ya sea en Facebook, que no me la enseñen a mí de forma personal. Yo pienso que ellos tienen mucho que mostrar, entonces podrían hacer un canal perfectamente y hacer lo mismo que he hecho yo y mucha gente. Por eso pienso que eso es más admirable, porque si lo leo yo solo, le puedo decir que está muy bien, que me ha gustado y ya está, pero yo creo que ellos realmente deben ser admirados en general. Pues ya sabéis, aquellos futuros creepypastas, Creepypasteros. Está bien que a Proyecto Cabra pues le mandéis esas cosillas, pero si lo podéis publicar vosotros mismos y que incluso él que lo vea a través de manera online, que no sea de manera privada, ya sabéis que es más admirable. Y una última pregunta, que esto sí que creo que podría ser bastante interesante, ¿no? Tantas historias, tantos sucesos, tantas cosas que contar. ¿Te has planteado alguna vez en sacar algún tipo de libro de este mundo, lo que es un libro de terror, ¿no? En plan, aparte de un libro narrativo, también un poco de ilustración. Es decir, un poco, no sé si me estás entendiendo, en plan, sí, un combinado, ¿no? Un libro así. Bueno, evidentemente, si yo llego algún día a escribir un libro, que es un trabajo complicado, es decir, a mí hacer una historia que a lo mejor sean 5 páginas, 6 páginas, 10, ya para mí es, Dios mío, he hecho una novela, ¿no? Y son 10 páginas y es difícil hacer un libro, no es tan fácil, pero si algún día lo hago, que nunca se sabe, pues evidentemente me gustaría ilustrarlo yo también, sería lo suyo y me gustaría mucho tener un libro ilustrado y escrito por mí. Sería fenomenal, no sé, sería una meta a conseguir, pero es complicado. Es un proceso largo, no es una historia que pueda contarte en 10 minutos, estamos hablando de un libro, una novela, y bueno, eso es algo admirable. Por eso me da mucha pena gente que escribe libros muy buenos y no los conoce nadie. Y luego a lo mejor uno escribe un libro de recetas o algo de eso y es este que sale en la tele o en YouTube, por ejemplo, y resulta que es el número 1 de ventas, es un bestseller ya. Sí. Bueno, pero yo creo que la gente que escribe no lo hace por hacerse millonario, porque puede sonar la flauta, ¿no? Hombre, pero eso, que hay mucha gente a la que admirar en el tema de la literatura. También creo que dependerá mucho a qué metas quiere llegar con ese libro, porque está el típico autor que, bueno, lo escribe porque, oye, le apetece contar una historia sí, una historia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a un público que específico, ¿no? A un mundo a un público que le gusta mucho el terror, el miedo, sufrir en sus carnes, lo que intenta transmitir el autor. Y hay otros, lógicamente, que van por la fama, van por el dinero, van por ser un libro comercial, por decirlo de alguna manera. Hoy en día el mundo se ha vuelto muy comercial y entonces sí, de cualquier cosa se puede hacer un superventas. Porque hoy en día, más que la calidad, ¿no? Yo pienso que hay un fondo de marketing que hace que eso que realmente no es tan sorprendente parezca lo máximo. Claro. Entonces, cuando pasamos al tema de publicidad, pues es verdad que ya es algo más complicado cuando tú escribes un libro y no le das esa publicidad, ¿no? Pero bueno, escribir es algo precioso y sea lo que sea que escribas, siempre es bonito. Como si escribes una carta de amor o escribes la lista de la compra, pero lo haces con rimas, ¿no? Y sí, queda gracioso y bonito y la gente lo recuerda. Pues escribir es precioso.
Muy bien, pues lo vamos a ir dejando por aquí. Me gustaría que nos despidiésemos en otra zona Muy bien. para que, Claro. que todo el mundo nos vea en condiciones, ¿vale? Vale. Y nos vamos yendo para otro sitio. Pues nada, Proyecto Cabra, muchísimas gracias por estar, por coger un poquito de tu tiempo y estar aquí haciendo esta entrevista. Ha sido un placer. Y ha sido bastante interesante saber tus opiniones de todo lo relacionado con esto de tu mundo, lo que es el mundo terrorífico. A mí la verdad que me ha llamado mucho la atención, la verdad que son reflexiones bastante interesantes y opiniones tuyas que son muy agradables y muy respetuosas. Gracias. Y nada más, muchísimas gracias por estar por aquí y nada, un placer, Nos vemos. nos vemos. Ten cuidado. Creo que va a llover. Ah, muy bien. Pues nada, Peñita, aquí estamos con el señor Proyecto Cabra. Ha sido un placer tenerte aquí en mi canal, con esta pedazo de entrevista que la verdad que me ha encantado. Suscribirse. Y ha sido, de verdad, ha sido fantástico. A mí me ha encantado mucho esta entrevista. Espero que a todos vosotros os haya gustado y nada más que deciros, muchísimas gracias por vernos. Y ya sabéis que podéis hacer, mira lo que está haciendo. Suscribirse, dale al like, comentar en este vídeo y nos vemos en otros de mis vídeos. ¡Hasta luego!